Express. Este año es el segundo año que hacemos Ilustra Castellón, pero es una pequeña edición por problemas personales, pero va a ser pequeño, intenso y espero que disfrutéis todos muchísimo de esta pequeña edición. ¿Qué es Ilustra Castellón? Ilustra Castellón es para y exclusivamente para gente amante de la ilustración, ilustradores, diseñadores gráficos. Esto es una plataforma para que os conozca la gente, para que os puedan contratar, para que sepáis lo que hacemos y para que la gente sepa que en Castellón hay mucha gente que ilustra muy bien. ¿Vale? La ilustración este año es Ilustra en Movimiento y vamos a tener hoy 5 ponencias de 5 ilustradoras, bueno, 4 ilustradoras y un ilustrador, el único chico que tenemos. Y cada uno toca un estilo totalmente diferente, pero ninguno sale de lo normal. Sois todos buenísimos, me encanta. Os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer este año. Este año, bueno, son hoy las ponencias. Mañana tenemos una presentación de un cómic de Joel de la Rocha, muy divertida. Y el sábado es el pop-up market, que van a venir ilustradores a poner su mercado para vender prints, camisetas, chapitas. Podéis encontrar cosas originales, cosas para regalar, todos nuestros ilustradores que participan este año y el año pasado en el festival. Y por la tarde había una presentación de un libro artista, pero la editorial no ha dado de sí y la pobre chica tiene que cancelar la presentación. Entonces, en ese momento nos fijaremos, haremos algo especial para vosotros que vengáis y para terminar el festival haremos un desfile de moda que es ropa pintada a mano, ¿vale? A mano de Raquel Esteban, que la hacen muy bien y a mí, por ejemplo. Y gracias muchas gracias a nuestros patrocinadores, ¿vale? Que ya que sois todos artistas, los que estáis aquí, no penséis ni 2 veces. Hay una tienda de navegación súper buena que se llama Mango, que vende todo lo que vosotros necesitáis. Retoradores, pinceles, todo lo que necesitáis lo encontraréis en la tienda Mango. Ahí daremos una tarjetita, tenéis la publicidad para que conozcáis la tienda. Y también tenemos de patrocinadores a CESMA, que es SSM, a El Vives y algo, que son que me han dejado loca, ¿vale? Con todos vosotros podéis hablar. Anka, por favor, aplauso para ella. Por cierto, hay una exposición también de Toño Azaik que tenéis en la entrada, ¿vale? Y estos son 2 cuadros que ha hecho Mabel Ramos de la academia que está aquí al lado, que también mola mucho. Os lo dejo con ella. A ver, ¿qué tenemos? Al final va con esto, ¿no? Bueno, pues, hola, yo soy Anka. Como veis, pues soy escritora e ilustradora. Y bueno, normalmente cuando se ven estas 2 palabras juntas, se trata de ilustradores que por determinados motivos, normalmente la precariedad de la que estamos viviendo en el mundo de la cultura, deciden pasarse al mundo de la escritura también, así crear sus propios libros como autores e ilustradores al mismo tiempo. Bueno, pues yo soy el típico caso de todo lo contrario. Yo empecé como escritora desde que tengo uso de razón. Desde pequeñita me dejaron tú para dibujar novales, así que yo, por decir, me dejaron tú escribir, pues escribo. Y dentro de esto... ¿Qué estás haciendo ya? No. Dentro de la escritura pues he estado escribiendo en distintos géneros. Aquí tengo 2 muestras de mis trabajos. El primero es una obra de teatro que se estrenó por el año 2000, creo que lo pone por ahí, y otra que es todavía anterior, pero que he sacado este año en papel. Aquí la tengo. También un montón de cuentos. Y todo iba bien con la escritura, hasta que en un momento dado empezó a pasarme algo muy raro. Y es que todo lo que escribía se me acababa cumpliendo.
Y claro, yo escribo surrealista y absurdo, mi vida se convirtió en un caos. Así que dije, bueno, pues lo que voy a hacer es escribir infantil y así, por lo menos lo que me vaya a pasar no va a ser tan grave. Y ¿veis cómo se van cumpliendo cosas? Bueno, pues aquí hay también dos de mis libros. Uno igual está por arriba, que fue publicado por el del Vives, ilustrado por Virginia Aguirre. Y el segundo, ilustrado por mí, que está aquí. No os puedo mostrar mucho porque hay spoilers si os enseño demasiado, porque es un misterio hasta el final. Y bueno, hay algunos más ya escritos que están haciendo cola para ser ilustrados poco a poco. Y perfecto, pues cuando empecé a dedicarme a la escritura infantil surgió este problema. Claro, esto hay que ilustrarlo. Y tampoco es tan fácil encontrar un ilustrador con el que coordinarse bien. Así que digo, bueno, pues voy a empezar a ilustrar yo. No sabía dibujar, yo era de los muñecos de palito y aún así no me salían dos iguales. Pero dije, lo voy a hacer de todas formas, voy a intentarlo. Y empecé a trabajar hasta que llegué a descubrir el mundo del matte painting y el collage digital. Pero eso fue después de 10 años practicando dibujo, cuando ya me manejaba. Y cuando llegué a eso dije, para eso me he tirado yo tanto tiempo aprendiendo, por favor, con lo que me ha costado. Pero bueno, todo tiene su sentido, porque luego, según se verá, voy incorporando cosas. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar este tipo de imágenes de ilustración conceptual. El año pasado estuve trabajando justamente en estas, que al final dieron lugar a este libro, que es el diccionario visual, y consiste en todas estas imágenes que definen una palabra y en una pequeña definición. Es un diccionario un poco sarcástico, con mucho mensaje, en el que realmente, aunque la expresión máxima es a través de la imagen, el trabajo que hice fue de escritura. Lo que pasa es que ahora, en vez de escribir con palabras, escribo con símbolos, como se ve en las imágenes. Y después, pues empecé con la fotografía, con la ilustración de retrato, en la que también, pues como podéis ver, no sé por qué, se ve un poquito raro, no son exactamente así en realidad, se ven muy, muy grumosos. Me gusta transformar la realidad. De estos retratos, por ejemplo, hay una parte que es de pintura, hay otra parte que es de collage, y bueno, pues ahí está, una de las colecciones en las que estoy trabajando ahora. De sábado podéis ver algunos prints. Y también ilustración surrealista, que pues ilustro otro tipo de emociones, otro tipo de paisajes, y en la misma línea, como se puede ver. Espero que no me pase lo mismo que ilustro también, porque entonces sí que ya no sé por dónde salir. Y bueno, con todo esto, viniendo de la escritura, lo que me ha la cabra tira al monte y tiré por la ilustración editorial. Me gusta mucho hacer cubiertas de libros. Estos dos son los que han salido con Editorial Boria. Este, por cierto, se presenta la semana que viene, el viernes de la semana que viene. Podréis venir aquí a conocer a la autora, a jugar con fuego. Y bueno, pues hasta aquí mi trabajo. Cualquier pregunta que tengáis, me podéis encontrar en las redes sociales, en cualquier sitio, y si tenéis alguna pregunta ahora, yo estaré encantada de contestar. Gracias. Muchas gracias. ¿Ves? Cedo el sitio al siguiente artista. Pues ahora haremos un cambio con ilustración de animación, ¿no? Con Silvia, por favor.
No, hoy no, mañana, sábado otro. Por las normas en directo siempre pasa lo mismo, los programas no quieren leer, entonces lo vamos a hacer un poquito improvisado. María, que tenéis a Silvia, es diseñadora de animación. Animadora. Y bueno, las descripciones. Buenas tardes, soy Silvia Manis y sí, soy ilustradora y animadora. Ilustradora porque todos nacemos con un lápiz en la mano. Y sí, la idea es seguir practicando aunque nos digan que no. Siempre hay que seguir. Porque siempre va a haber caminos, o sea, que te llevan por partes distintas, pero la idea es perseverar. Y animadora porque me enamoré de la magia, de dar vida precisamente a esas ilustraciones. Y vamos, dale, pues. Yo sobre todo hago animaciones con estilos sencillos, con, bueno, lo que llaman un poco enfocado a niños. Pero es que a día de hoy los dibujos animados no tienen por qué ser solo para niños. O sea, mientras te cuente una historia y tú te sientes identificado con el personaje, te va a dar igual que esté con dibujos, que esté hecho con personas, va a dar igual. La idea es lo que te transmite. Y precisamente a veces los dibujos te transmiten más, precisamente porque van a niños. Absorben como esponjas que las propias películas de personas. ¿Funciona? Ok. Esto está guay. ¿Qué dicen? Hola. Ahí debajo. Hasta aquí. Ya está ocupada, pendiente que sea bueno. Sí, de máxima. Las fotos no dan muchos Y problemas. va a ser una sorpresa ahí. Cuando
No, no, A ver, por lo menos. Bueno, yo estudié, voy siguiendo. Yo estudié Bellas Artes y como no fue suficiente me metí en un máster de animación. Y en ella pues estuve 2 años haciendo un cortometraje con 4 compañeras, que es parte de lo que vais a ver ahora y que luego os pondré para que lo veáis y opinéis y disfrutéis. Y bueno, esos 4 años, o sea, esos 2 años de máster han sido una pasada y una locura, porque el cortometraje, que se llama Cazando Gamusinos, trata... ¿Se me oye bien? No, se me oye bien. Y bueno, este cortometraje pues trata sobre la fuerza de la imaginación y los lazos familiares. Entonces, sí, yo me gusta transmitir mensajes que calen a las personas y bueno, si tienen visualmente son bonitas, pues eso siempre cala el doble. Y bueno, esto es parte de las animaciones que yo hago, las que veis que son así son todas del cortometraje, pero también hay GIFs y otro tipo de animaciones que hago yo por mi cuenta. Por ejemplo, este año en verano me llamaron para una plataforma llamada Skillset, que es una web en la que tienen vídeos tutoriales de arte y es online. Entonces me dijeron, haz una clase de animación, y yo estupendo. Y empecé pues, por lo básico de la animación, que son los 12 principios de animación. Nos lo enseñaron los maestros de Disney, pero no es porque sea Disney y es correcto, es que sencillamente si no usas esos principios no haces animación. Entonces, yo, como la clase tenía que durar media hora, expliqué 4 de esos 12 principios y la idea es continuar con ellos en un futuro, ya para el año que viene, continuar con los 8 que me faltan. Y bueno, estos son animaciones que voy haciendo. Y ahora os enseño al pequeño hámster que me ayudó con las clases de Skillset. Es un pequeño hámster que creé yo a posta para que me ayudara a explicar y a visualmente ver mejor lo que yo quería enseñar, que eran sus principios, que son esos 4 principios, como podéis ver. Y que continuaré usando para las próximas clases. Y sí, es correcto. Y bueno, como el PowerPoint que tenía preparado era otra cosa, pero más o menos creo que he explicado todo. Os voy a poner el cortometraje y ya opináis vosotros.
pagamos, sí, contratamos a un músico profesional y nos hizo la música y los sonidos. Perfecto. ¿Has pensado hacer trailers en editoriales? No se me había ocurrido, pero hacer trailers es horrible. Entonces contigo me llevó a hacer el trailer de esto, porque más que hacerlo. Es propio corto, pero bueno. ¿Y los guiones los escribes tú también? ¿Los guiones? Pues precisamente de este cortometraje sí, el guión original es mío y por ello me nombraron a mí la directora, así que yo organicé y supervisé todo el proceso del cortometraje. Lo que pasa es que como éramos 4 más, el resto del proceso de storyboard, de animación, de postproducción, etcétera, se dividió entre todas, pero yo tuve que echar el ojo de que todo estuviera en su sitio. Bueno, Pues, gracias. sí, claro. A ver si me suena. No, bueno, así como último apunte, que si queréis seguirme en redes sociales, que bueno, este es el nombre, Silvia22. Es como apunte. Gracias. Bueno, yo, como no sé si os conocéis algunos, sí, bueno, sí. Yo soy librera y por mi amor de los libros me ha hecho venir aquí y también soy ilustradora, bueno, soy y cuando empecé a trabajar aquí, mi intención preferida era la parte infantil, porque soy ilustradora infantil, y entre ellos en mis manos cayó un libro precioso, magnífico, que se llama Blanquito, no pinta nada, y con ella os dejo Ismarta, con ella os dejo Cabal. Y si tenéis oportunidad, podéis mirarlo arriba, que tenemos el librito, y es una pasada, que tiene que estar en la biblioteca de todo el mundo. También lo tengo yo aquí. También lo quiero. ¿Es un pedo? Sí, sí que tengo. ¿Sí? Espérate que me A pintar. Es una idea, es la idea. Bueno, a ver. Hola. Sí, se me oye bien. Vale. Yo soy Marta Selusi, también conocida como Ratón Personal. Y soy ilustradora. Y lo que más me gusta son contar historias. Yo estoy graduada en Bellas Artes, hice un máster en diseño editorial y publicaciones digitales y ahora estoy trabajando en el Planetario de gestora cultural y estoy buscando un agente de ilustración que se ocupe de hacer pues, lo que a mí menos me gusta, que es buscar clientes. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Bueno, todos tenemos un origen en alguna parte y es a donde yo siempre vuelvo cuando tengo dudas. Entonces, yo tengo una lista de referentes, generalmente ilustradores y diseñadores de personajes de videojuegos, entre los que me gustaría destacar Yoshitaka Amano, que igual conocéis porque es el diseñador de los primeros Final Fantasy. Luego también me gustaría mencionar a Hugo Pratt, de Corto Maltés, que todos deberíais de tener un cómic de Corto Maltés en casa. He puesto también a Frank Dixit,
porque Micaela va siempre que un cuadro suyo. Entonces, yo a lo que me dedico es hacer ilustración de acuarelas y tintas. Ilustración con acuarelas y tintas, y estoy especializada, o me dedico mejor dicho, a hacer ilustración infantil y de fantasía, de espada y brujería. Entonces, pues yo tengo estas dos como corrientes, ¿vale? Por un lado, está la ilustración infantil con unas formas más redonditas, más agradables, con una gama cromática más agradable. Sí, pasa, por favor. Y... sí. Sin embargo, el proyecto de Blanquillo no pinta nada, de que os hablaba antes Rachel, es un proyecto muy especial. A ver, si os lo podéis pasar por ahí. Por aquí. Es especial porque cuando Miguel, el escritor, me pasó el texto original, yo enseguida pensé que si tenía que ser un libro para niños de 5 años, quería adaptar mi arte, mis ilustraciones, a un estilo con el que el lector, estos niños y estas niñas, se viera identificado. Por eso, ahora que lo veréis, porque se irá pasando el libro por ahí, podréis ver que son dibujos que están hechos así más a rayacos, que los colores se salen de las líneas, y me lo pasé muy bien haciendo ese proyecto porque además lo hice con collage, con restos de papel de este que se utiliza en animación, de calcar, porque yo en Bellas Artes comencé a estudiar fundamentos de animación y a las 2 semanas me di cuenta que no era lo mío, pero me tuve que comer la asignatura entera, y de los restos de papel al final de la asignatura pues aproveché para hacer ese libro. Sí, porque a mí me encanta eso de reusar material y esas cosas. Pasa al siguiente. Pues sí. Muy bien. Este es uno de los proyectos más recientes, y es tan reciente que es el Inktober de este mes pasado. Sí. El Inktober es un evento que se hace en internet, donde cada día del mes de octubre hay una palabra sobre la que tienes que recrear una ilustración que debe estar hecha con tinta. A la hora de la verdad eso no es así, porque al final todo el mundo hace lo que le da la gana, pero yo cogí la lista original y entonces creé una historia a partir de todos los días. Entonces están interrelacionados entre ellos, y el objetivo es autopublicar esta historia, porque me encanta autopublicar mis cosas. Sí. Entonces, para este proyecto utilicé ProMarkers, los rotuladores estos súper chulos que venden en Bellas Artes Pango. Y lo hice solo con 3 ProMarker y una pluma súper chula que se llama Tachikawa. Es japonesa, pero la podéis conseguir en cualquier parte, es súper bonita. Este es el Inktober del año anterior, que me dio a mí una pilla muy grande y dije, voy a hacer un cómic. Entonces cada día hacía yo una página de ese cómic. Se acabó el mes de octubre y yo seguía haciendo el cómic. Acabé en 150 páginas y mi objetivo también es imprimírmelo, pero siendo 150 páginas es como, no sé si yo tengo el capital necesario para realizar esta inversión. Entonces lo tengo aparcado eso. Pasa al siguiente, por favor. Vale, por otro lado, tengo un estilo así más adulto para las ilustraciones de fantasía, de espada y brujería. Es un estilo en el que estoy trabajando continuamente, especialmente en lo que es el tema de los cromatismos. Siempre estoy mirando otras ilustraciones que han hecho otros artistas, comparando las gamas cromáticas, mirando qué líneas puedo utilizar. Pasa al siguiente, por favor. Y son ilustraciones, pues eso, de fantasía, donde las mayores referencias que tengo son en realidad videojuegos, tipo el Dark Souls, me encanta, que es de fantasía oscura, por decirlo así. Llevo un vídeo preparado de cómo hice esa ilustración. Es un vídeo súper comprimido de 4 minutos, porque en realidad yo tardé como, no sé, igual 2 horas en hacer la ilustración, pero en 4 minutos os lo resumo.
Y spoiler. Cuando dibujo en acuarela siempre comienzo por el fondo, porque es, como es el fondo, es a lo que menos detalles se les tiene que dar, entonces eso ya queda pintado. Yo voy mucho más lento que eso, ¿eh? Está el vídeo pasado a 300 de velocidad. Tengo una vuelta y tengo un palo así, y a veces sale mi punta aquí. Cuando estoy en duda luego miro el vídeo. A veces sale mi cabeza por aquí abajo. ¿Con qué grabas? Con una webcam. O sea, tengo una webcam, ¿vale? Que la conecto al ordenador que está en la otra punta de la sala. Y que, o sea, tengo varios enchufes para conectar. Y tengo un brazo así. Y pongo aquí la cámara. Esa es la pluma de la que os he hablado antes. Y ese es el resultado final. Así. La música. Ahora acabamos. Pero para mí, que pulsar estamos hablando. La música es de cuando tú vas a YouTube, tiene un apartado que pone Audio Library y son canciones gratis que puedes conseguir, las puedes descargar. Hay algunas que sí que te ponen la condición de que tienes que poner que esa canción es de este artista y tal, pero es un texto que añades luego en la descripción del vídeo o en el mismo vídeo. Y a mí me ha servido mucho, sí. O sea, con este estilo también trabajo trabajos más personales y proyectos que tengo con compañeros. Este, por ejemplo, es un cómic que llevo con un amigo que tengo en California, que se llama Mark. Él es escritor de guiones
y me preguntó si podíamos hacer una colaboración para hacer este cómic, que en realidad es un... Solo hicimos 8 páginas para presentarlas en editoriales y aún estamos viendo a ver qué sucede. Es un cómic muy chulo, trata sobre la corrupción política, pero a través de una historia de fantasía. No hay dragones, por desgracia, pero hay una espada mágica y tal. y también se ha hecho eso con acuarelas y con cinta china. Luego, la tipografía, las letras, el texto sí que se lo encargamos a otra persona, porque es algo que tampoco es mi punto fuerte. Y este es el cómic que presenté al Comic Show este verano y que he ganado el primer premio. Se llama La Gran Trubaya y bueno, va de 2 ratoncitos que son arqueólogos, ¿vale? Está la doctora Eva y el profesor adjunto Mateo. y eso, que van descubriendo restos arqueológicos que son restos de humanos. Aquí. Tenéis un spoiler del móvil. Tenéis un spoiler ahí con el móvil. Y eso es todo. Bueno, pues eso, yo me dedico a hacer estas cosas. Ahora estoy haciendo autopublicaciones y tal. Y aquí tenéis mis redes sociales y tal. Tenéis el Twitter, que es por donde más me manejo yo. 2 veces al mes hago streaming en Picarto de las acuarelas y tal. Luego sus vídeos los edito y algunos fragmentos los subo a YouTube. Y ya está. Ahora, el siguiente. Vale. Pues supuestamente había otra chica que no ha venido, Verónica, pero bueno, tenemos aquí el único chico, un aplauso para él. Viene de Valencia. Viene de Valencia aquí a hablar con nosotros. ¿Vale? Hablará él, haremos un pequeño descansito, preparar una cosita y os daré un regalito a los participantes. ¿Vale? Sí. Es ilustrador. Sí. Vale. Rafa, y hace ilustración científica, que a mí me encanta porque son dinosaurios y yo me encantan los dinosaurios. Sí, va a salir algún que otro dinosaurio. A ver, Sí. Bueno, esto es otro estilo distinto de ilustración a lo que hemos visto hoy. Y bueno, ¿cuántos de vosotros habéis visto alguna vez alguna ilustración como estas que se ven en la pantalla? O sea, no son los animales más conocidos, porque siempre suelo poner el tiranosaurio y tal, pero quería, ya que esto es ilustración yo, quería poner una foto de este de aquí, que es el Vallibona Venatrix, que es uno que se encontró aquí al lado, en el pueblo de Vallibona. Este de aquí abajo es el Concavenator, que es de Cuenca, y esto es como en el centro de Madrid hace 70 millones de años, una cosa así. Por ahí está Primark y todo. Sí, ahí detrás de ese árbol estaba el Primark, sí. Y bueno, está muy bueno, me gustan mucho estos dos dinosaurios porque el Concavenator, el nombre, significa ladrón de Cuenca, de la ciudad de Cuenca. Cazador de la ciudad de Cuenca. Venator quiere decir cazador en latín. Y el Vallibona Venatrix lo han querido llamar cazadora de Cuenca, porque Venatrix es cazadora en latín. Es una curiosidad graciosa. Y bueno, ¿y por qué os estoy dando la chapa sobre esto? Pues porque mi trabajo es el trabajo en el que centro mis estudios y todo lo que hago se centra en el paleoarte.
en la reconstrucción e ilustración de animales extintos. Básicamente diréis, bueno, dibujar dinosaurios y a ver, sí, por un lado sí, pero por el otro es una labor muy complicada, extremadamente complicada y compleja, porque normalmente se trata de traducir esto que veis aquí, unos huesos enterrados en la arena, en la tierra, en la roca. Este es el espinosaurio, un bicho que encontraron en África, que lo podréis ver si vais al Museo de Paleontología de Elche. Pero bueno, es traducir esto en esto de aquí, que no es el mismo bicho, este se llama Brontomerus, la ilustración es de Paco Gascó. Bueno, las ilustraciones anteriores son de ilustradores españoles también, Óscar San Isidro, de Mauricio Atón, y el otro me sé su nombre de Twitter, Japartero se llama, Javier, no me acuerdo. Este es de Paco Gasco, que es Brontomerus dándole una patada a un velociraptor defendiendo su cría. Esta ilustración me encanta. Y bueno, es una labor complicadísima por eso, porque claro, no tenemos referencias de cómo eran esos animales y es un trabajo que es muy complicado hacer porque necesitas tener muchos conocimientos científicos para poder sacar una simple ilustración. Y encima esa ilustración probablemente dentro de unos años, cuando salga nueva información, se va a quedar desfasada. Es un trabajo maravilloso, pero bueno, se comienza, aquí tenéis una pequeña muestra, he querido meter ilustraciones que he ido haciendo. También trabajo, igual que la compañera Marta, he trabajado con acuarela y con tinta china, con plumilla. Y bueno, se comienza muchas veces el trabajo de un paleoartista, que son la gente que hace este tipo de ilustración, comienza dibujando, ilustrando los huesos, el material que tenemos, lo poco que tenemos en nuestras manos, que son los huesos. Sí. Luego, bueno, este es el proceso, esta es de Mauricio Antón, el proceso de reconstrucción de un esmilodon, de un tigre de sable, también de Madrid. A partir después del dibujo de los huesos se van añadiendo todo el tema de las capas de músculos, se van viendo cómo son las formas, cómo podían haber sido las formas del animal, estudiándolas, comparándolas con animales vivos hoy en día para poder saber que este músculo iba hacia esto, este músculo hacia lo otro. Es una labor muy compleja que hay que estudiar, para la que hay que estudiar mucho y muy profundamente para poder sacar ilustraciones. He traído unas ilustraciones para poder sacar ilustraciones como por ejemplo esta, en la que se ve el animal, el esqueleto, y luego reconstruido con ya incluso hasta la capa de plumas que podéis ver bueno, no sé si queréis que pasándola por ahí. Sí. Uno de los trabajos en los que estuve trabajando fue la reconstrucción de un pequeño bichito que se encontró en Cuenca, que es que esto os lo enseño para explicaros cómo nos llega la información a veces a los paleoartistas que tenemos que traducir. Esto se trata de la cabeza de un pequeño reptil que vivía en marino, una especie de cocodrilito chiquitín con cuello largo. No sé si hay una escala. Bueno, esta foto está hecha en la exposición de nuestros dinosaurios, de la exposición que ahora ya he terminado, pero que estuvo el año pasado en el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia, y que podéis ver si vais al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Valencia, que está en el campus de Burchasot, que el museo abrió el año pasado o el anterior, y está muy chulo, vale la pena ir a verlo. Y bueno,
tuve que estudiar esto para sacar la ilustración, que bueno, la tengo aquí, pero ahí en la pantalla se ve también bien. Bueno, la paso. Lo gracioso para sacar este simple dibujo, que si os fijáis solamente es el animal visto desde arriba y visto de perfil, tuve que hacer un montón de cálculos porque el cráneo en el que tenía que hacer el dibujo estaba roto por delante y por detrás. O sea, nada más que tenía medio cráneo. Y bueno, y mediante estudios matemáticos que en realidad yo tampoco supe muy bien cómo se hacían porque me echaron un cable, estudios estadísticos, historias, pude sacar esta ilustración y después poner el animalito en su medio ambiente. Así era, esto era Cuenca hace pues 200 millones de años, más o menos. En el Triásico medio. Cuando Cuenca estaba bajo el agua, básicamente. Y bueno, fue muy interesante porque claro, esta ilustración está hecha toda en Photoshop. Y claro, las ilustraciones de Paleoarte, además de ser bonitas, tienen que contar datos científicos muy complejos de forma muy sencilla, que se pueda ver de un simple vistazo. Ahí podéis ver un corte en sección de distintas madrigueras, que es algo muy curioso, que las madrigueras de los animalitos que vivían en el fondo del mar acababan fosilizándose. Y tenías fósiles, rocas, que eran tubos súper largos, que decías, bueno, ¿esto qué es? Esto no es un animal. Y dices, no, claro, es la madriguera del animalito donde vivía. Y ahí hay tres formas distintas de madriguera que se encontraron en el mismo yacimiento donde se encontró mi bichito, que se llama Spaniasaurus. Le pusieron ese nombre. Y bueno, y básicamente quería contaros, pues eso, mi trabajo con el Spaniasaurus, que fue algo muy interesante. También he hecho otras ilustraciones, aunque esta fue la más elaborada. Estas han sido, pues, por encargos de museos, como por ejemplo la del Maquimosaurus, un cocodrilo del Jurásico que vivió en Alpuente, donde hoy está Alpuente. Curioso que hoy en día todo lo que hoy es montaña y todo lo que hoy es roca, no nos damos cuenta, pero muchas veces estuvo bajo del mar. Entonces, pues bueno. También hice una ilustración para el Museo de la Universidad de Zaragoza, de un Allosaurus bebiendo en un río. Y esta me gustó mucho porque el yacimiento no era de huesos, no se había encontrado los huesos del animal, sino que se habían encontrado las pisadas en el barro. Entonces, si os la pasaré y veréis que aquí, en esta parte de aquí, se pueden ver las pisadas, que era lo importante, lo que yo quería remarcar de este dibujo. Y bueno, no todos son dinosaurios, sino que también hay peces. Es que ya no hay más diapositivas, entonces, sino que también hay peces. Los mares del Devónico, porque siempre pensamos paleontología, dinosaurios, y pensamos en dinosaurios y pensamos en un tiranosaurio atacando un triceratops. Pero la ilustración científica, pues, tienen muchos más temas, porque al fin y al cabo han pasado 4.500 millones de años, bueno, 3.000 millones de años desde que hay animales sobre la faz de la Tierra. Entonces, hay muchísima información y muchísimos datos y muchísimos mundos que hoy en día, si los viésemos, nos parecerían alienígenas.
Y la labor de los paliatistas hoy en día es mostrar este mundo que en realidad ha causado fascinación a adultos ya pequeños desde hace más de un siglo, desde que se descubrieron los primeros fósiles. Y bueno, voy a pasar. Y bueno, estas ilustraciones son esta es de un Bajalosaurus, un saurópodo que se encontró en Argentina, si no me equivoco, que es súper curioso porque tiene porque tiene sobre el cuello todo un collar de pinchos, de púas extremadamente largas, que podemos suponer que podría ser como si fuesen los cuernos de un alce de hoy en día. Esta ilustración está hecha con tinta china y con novalina, nada más. El fondo amarillo se fue añadido como por Photoshop. Y bueno, voy a ir terminando ya mi presentación. Dejando aquí, esta es una ilustración que realicé para el Inktober, y también estuve haciendo el Inktober, hice el Paleo-Inktober, un poco. No lo terminé, llegué solamente al día 11. Tengo pendiente seguir subiendo dibujos para llegar hasta el día 31, a pesar de que estemos ya en noviembre y ya no toque, pero tengo pensado seguir subiendo dibujos a tinta china con acuarela. Y bueno, ahí están mis redes sociales si queréis seguirme. Y bueno, vale, muchas gracias por escucharme. Pues espérate un poquito que me queda guay. Pues 5 minutitos de descanso, ¿vale? Y bueno, 5 o 10 minutitos y bajamos otra vez y... ¿Cuántas personas somos? Con esta estuve 2 semanas.